Amado hermano, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este privilegio, como siempre. Alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es el que nos provee, nos da esta oportunidad de que estudiemos usted y yo, o tú y yo, la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde. Leamos nuestra Biblia en 2 Corintios capítulo 3. El tema de hoy es: somos cartas de Cristo. Gloria a Dios. Somos carta de Cristo Jesús, amado hermano. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ministros del nuevo pacto. Versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oremos. Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que nos ayudes. Padre Santo, vivifícanos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu santa palabra para así hacer tu santa voluntad. Gracias, Señor. Ábrenos el entendimiento. Mira aquel que está con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que se haga tu santa voluntad en nosotros. Gloria a Dios. A veces los líderes piadosos tienen que humillarse y buscar la reconciliación con aquellos a los que lideran, aun cuando no hayan hecho nada malo. Tras la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos corintios, hubo un grupo dentro de la iglesia que se ofendió por sus palabras. Estos falsos maestros persuadieron a la gente para ponerse en contra de Pablo, cuestionando sus credenciales y su autoridad. Pablo envió a su colaborador Tito para tratar la situación. Cuando los corazones de los corintios de nuevo se pusieron del lado de Pablo, les volvió a escribir para darles un seguimiento y recordarles su amor por ellos. Aunque sus amados amigos en un momento se habían vuelto contra él, cuestionando su carácter, su discurso, su conducta e incluso su aspecto, el apóstol Pablo, amable y humildemente, les recordó sus credenciales ordenadas por Dios y su motivación para hablarles. Pablo dice a los corintios que no se gozó por tener que corregirlos, que su corazón se rompía al escribir palabras fuertes de corrección. 2 Corintios 2:4. Les dice que no escribió nada que no estuviera motivado por el amor y la preocupación por la relación de ellos con Cristo. A través de esta segunda carta, Pablo da un
tremendo ejemplo para todos los líderes. Muestra con ella la clase de humildad que motiva a los líderes a dejar su camino para decir que cualquier cosa que se vieron forzados a hacer, por muy duras que puedan parecer sus acciones, provino de un corazón de amor y compasión. Pablo les demuestra con esta carta que los ama y les habla del amor de Dios para que todos no nos apartemos de la palabra de Dios, que no nos apartemos de Cristo. Sin Cristo nada somos, querido hermano, querido amigo. Vamos a analizar la carta que comienza así en el capítulo 3 de 2 Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Les pregunta eso el apóstol Pablo. Dura carta que les envió, pero con amor, para abrirle los ojos con la palabra de Dios, para que entiendan que hay otras personas que les están hablando mentira. Están poniendo a Pablo en mal. Pablo fue el que formó la iglesia de Corinto. Ahora que él no está allí con ellos, ha venido gente hablándoles que vuelvan otra vez al judaísmo, a las cosas que hacían antes. Entonces, veamos en otra versión, 2 Corintios 3:1, qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. ¿Empezamos ya otra vez a alabarnos a nosotros mismos? Les está hablando seriamente el apóstol Pablo. ¿Empezamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿Verdad? Usted tal vez alguna vez ha escuchado a alguien que se alaba él mismo, que habla grandezas de él mismo, sabiendo la verdad, que sin Cristo nada somos, que todo lo que hacemos, lo hacemos por el poder de Dios, que Dios es el que nos dirige de mañana, de tarde, de noche, a cualquier hora, querido hermano, querido amigo. Solos no somos nada. Nosotros no somos presentación, somos carta de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Somos de Cristo y para Cristo. ¿Empezamos ya otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos cartas de recomendación para vosotros? ¿O que vosotros nos las deis para otros? Y continúa en el versículo 2. Vosotros mismos, les explica el apóstol Pablo, sois nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres. Nosotros, según lo que hagamos, eso es lo que va a comentar la gente. Según nuestros frutos, eso es lo que ve la gente. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Nosotros tenemos que hablar del Evangelio. Nosotros tenemos que hablar de la buena noticia que Cristo trajo, que es la salvación de los hombres. Cristo vino, nos dejó su palabra, nos dejó el santo evangelio, nos dejó la buena noticia de salvación
y derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que cada uno de nosotros, al reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo del pecado, entonces seremos hijos de Dios, seremos llamados hijos de Dios, dice la palabra. No tenemos que hablar grandezas de nosotros, ni tenemos que hablar de nuestros líderes, no tenemos que hablar mal del pastor, no tenemos que hablar mal de nuestro hermano o de nuestro compañero de trabajo, de nadie. Nosotros tenemos que hablar del amor de Dios. Nosotros ahora vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. En el 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Sabe usted a qué se refiere acá el apóstol Pablo? No escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La ley fue escrita en tablas de piedra. Ese es el pacto de Dios para con el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando o estamos viendo del segundo pacto de Dios en Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia, somos salvos por el amor de Dios, somos salvos por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, ¿a qué se refiere aquí de no en tablas de piedra? Veamos qué es lo que nos dice, ¿verdad? Gloria a Dios. En Éxodos 24:12. Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El apóstol Pablo les está hablando de Éxodo 24:12, ¿verdad? Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escrita, ¿verdad? Con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, ¿verdad? Como las tablas mosaicas, como la ley mosaica, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Gloria al Señor. En el 4 seguía el apóstol Pablo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Lo que nosotros vamos a hacer, lo haremos o lo vamos a hacer porque el poder de Dios nos permite hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros, como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos un pacto de salvación en Cristo Jesús. Aleluya. 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, no de la letra, no el pacto mosaico, sino del Espíritu.
querido hermano y amigo, si no se ha suscrito a nuestro canal de prédicas, hágalo ahorita. Ayúdenos a crecer, que el ministerio de prédicas lo necesita. Apoyémonos unos a otros para que la palabra de Dios llegue a los 4 puntos cardinales. Comparta, deje un like. Dios le bendiga. Continuamos. 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. Nosotros estábamos muertos en pecado. Pero ¿por qué ahora no? El nuevo pacto está en Cristo Jesús. El regalo de Dios para con nosotros, que no somos judíos, está que creamos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que creamos en Dios y en el Hijo. Pero venimos al Padre por medio del Hijo. Cristo Jesús es el puente. Cristo Jesús es el regalo de Dios para con nosotros, para que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo somos llenos de vida y vida en abundancia. En Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. En Jeremías, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, aquí viene lo bueno. Si el ministerio de muerte, la ley, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Se acuerda que Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, donde estuvo 40 días y 40 noches, y al regresar no lo podían mirar porque traía una luz en su rostro, la gloria de Dios en su rostro, y el pueblo de Israel no lo miró? ¿Qué hizo Moisés? Se tapó la cara con un velo. Éxodo 34:29 nos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, ¿verdad? Entonces traía una luz. La gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Pero ¿qué hizo Moisés? Se puso un velo. Entonces el pueblo
de Israel no podía ver la gloria de Dios. La miraba, pero estaba cubierta por un velo, ¿verdad? No podía ver la gloria de Dios frente a frente, como dice la palabra, que lo podremos hacer nosotros cuando Cristo venga por nosotros. Y desde ya vemos la gloria de Dios por fe. 8. Como no será más bien con gloria, y ahora dice el apóstol Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria, ¿verdad? Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Usted sabe que nosotros somos pecadores, pero Cristo murió en la cruz y por fe, creyendo en Cristo Jesús, somos salvos, somos justificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Por nosotros mismos no podemos justificarnos, porque somos pecadores, pero en Cristo Jesús dejamos de serlo. En Cristo Jesús está nuestra justificación. Y le vuelvo a repetir el número 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En Cristo Jesús, por supuesto, mucho más abundará en gloria, dice el ministerio. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál? En Cristo Jesús somos justificados. 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿verdad? Lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanecemos en Cristo Jesús. El ministerio del Espíritu permanece en Cristo Jesús. Somos salvos en Cristo Jesús. No perecemos en Cristo Jesús. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que aquello que había de ser abolido, ¿verdad? En Éxodos 34-33 nos dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. No vieron la gloria de Dios porque Moisés se puso un velo. Regresemos al versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, del pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, hermano.
cuando usted viene a Cristo Jesús, ese velo del entendimiento de la palabra de salvación, del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que evangelio quiere decir buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias, good news. Las buenas noticias de salvación están en Cristo Jesús. Aleluya. En el 15 continúa diciendo el apóstol Pablo: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No hay entendimiento. Si usted va al pueblo de Israel y predica sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él vino a salvar al mundo, que Él ya vino el Mesías a salvar a su pueblo, pero el pueblo no lo aceptó, ¿verdad? Ellos lo van a apedrear, ellos lo van a sacar y no van a querer, ¿verdad?, que esté allí. Así están de ciegos, así está el velo de ellos, ¿verdad?, en sus ojos, en su cara. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando, oiga, espejo, aleluya. Ahí está, vea esta imagen, un gatito, pero en el espejo se refleja la cara de un león, aleluya, el león de Judá. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, Dios es lindo. Nuestro Dios es nuestro Salvador. Él hizo un plan perfecto
que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Dios quiere que estemos unidos en el Espíritu, que no caigamos en la trampa del enemigo, que estemos, ¿verdad?, fielmente en oración, clamando, alabando, glorificando y adorando el nombre de Dios, que Dios es bueno, y predicando, evangelizando, llevando la buena noticia, a aquellos, ¿verdad?, aquellos que andan sin Dios y sin esperanza. Hay muchos que han caído en las trampas del enemigo, en la adicción de las drogas. Hay gente que ha caído en las nuevas drogas, que andan como zombies en la calle, ¿verdad? Y dice la gente, yo no quiero andar así. Pero muchos llegan a ese lugar, se inyectan una dosis de esa droga y allá andan, ¿verdad?, como zombies, caminando, pegando un pasito para adelante, otro para atrás. Se ve como que se van a caer, pero no se caen, quedan parados, como que ahí están durmiendo. Esas son cadenas del enemigo. Tenemos mucho trabajo por delante para orar, para que nuestra oración llegue como un olor grato a nuestro Señor, que estamos clamando por ellos, que también son hechura de Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios, pero ya nuestro Padre Santísimo dio a su Hijo amado a morir en una cruz por ellos. De allá venimos nosotros, del mundo del pecado. Ahora tenemos que reconocer a Jesús, tenemos que reconocer a Dios Padre y a su Santo Espíritu, ¿verdad? Tenemos que reconocer